Opa, ¿qué tal todo? Bien, estamos ya con Pedro. Sí, ya estamos genial. en marcha. Todo. Echar un vistazo. Ahora yo con lo mío. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko benetan. Ikusten dozuenez, Euskadi ideiaz beteta dago. Eta Eusko Jaurlaritzak ideia horiek errealitate izatea nahi dugu. Enplegu eta aurrerapen bihur daitezela. Eta hori ez da diru laguntzekin bakarrik lortzen. Hori lortzeko eraginkorrak izateko proiektu horiei lagundu behar zaie, finkatu arte. Eta hori da, gazte enpresa egiten duena. Ideia bakoitzaren atzean ilusio bat dagoelako, baina porrotaren beldur ere badelako. Eta beldur hori da laguntza publikoarekin eta lankidetza pribatuarekin borrokatu behar dena. Horrela, legealdi honetan, aurrera pauso bat ematera ausartzen direnei laguntzea proposatu dugu. Apirilean, legegintzaldi honetarako ekintzailetza plana onartu genuen. Plan horretan, Eusko Jaurlaritzako sail guztien ekintzak izan dira, aldundiekin eta udalekin batera. Gazte enpresa proiektu global horren parte da. Esperientzia arrakastatsua da eta orain aukera berrietara zabaltzen da. Gure gizarteak bizi duen eraldaketa handiaren erakusgarri dira. Transizio demografikoak, digitalak eta energetikoak ateak irekitzen dizkielako talentuari eta berrikuntzari. Eta Euskadik talentu horri eutsi eta berrikuntzari bide eman behar dio. Horregaitik, negozioei ekiteko modu berriak ere bultzatuko ditugu. Etorkizun hori lankidetza handiagoz idatziko delako. Proiektu kolektiboek ideiak dituztenen arteko lankidetzak errazago egiten dute urratsa enplegu aukera berriak sortzeko. Siempre se ha dicho que Euskadi es una tierra de emprendedores, de personas que en su día se atrevieron a dar un paso al frente y decidieron aprovechar las oportunidades que se les presentaban. La realidad actual es, sin embargo, bastante distinta. Según el Observatorio del Emprendimiento, ya antes de este episodio extraordinario que estamos viviendo, en el año 2019 la tasa de emprendimiento se situaba en el 4,7, inferior en 1,5 puntos a la media española, que se situaba en el 6,1 y mucho más alejada de la media europea del 9,6. Esta es una debilidad que arrastramos en nuestro mercado de trabajo y así lo recogemos también en la Estrategia Vasca de Empleo 2030 que hemos elaborado en el Gobierno vasco. Una realidad que contrasta con la apuesta institucional decidida que ha habido estos años por promover y apoyar esta forma de autoempleo. Hay muchas razones que pueden explicarlo. El miedo al fracaso es una de ellas, el temor a comenzar un proyecto cargado de ideas y de ilusiones que pueda frustrarse. La mejor forma de combatir esos miedos es reforzando el impulso público y la colaboración con iniciativas privadas como la de Gazte Enpresa. Desde lo público, el Gobierno vasco en su conjunto ha incluido este impulso como un eje esencial en la creación de empleo. Así lo recogimos en el programa Berpiztu y así lo hemos concretado en el Plan de Emprendimiento para esta legislatura. En ese plan, todos los departamentos hemos incluido nuestras acciones no solo para apoyar con ayudas, sino también con asesoramiento, como hace Gazte Enpresa. Y busca, además de impulsar 1000 nuevos proyectos, facilitar todos los trámites a los que se enfrentan las personas que se atreven a emprender, que en 48 horas se pueda solventar esa segunda barrera, porque si la primera es el miedo al fracaso, la segunda es el miedo, el desconocimiento a los trámites. Ese plan suma para este año 70 millones de euros. Desde el Departamento de Trabajo y Empleo hemos dispuesto más de 8 millones a través de diferentes vías. Algunas son novedosas, porque desde el área de empleo ya hemos habilitado 100.000 euros para promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación del talento femenino en los órganos de dirección de empresas y de organizaciones. Y 200.000 euros para la elaboración de una estrategia de definición y promoción de oportunidades de empleo y de emprendimiento en el ámbito de los cuidados, la conocida Silver Economy.
Y desde el área de economía social hemos incrementado los recursos hasta 2,7 millones de euros para atreverse en las distintas fórmulas que nos ofrecen las cooperativas o las sociedades laborales, porque el emprendimiento colectivo se presenta además como una nueva fórmula de éxito futura. Tenemos experiencia acreditada en Euskadi de esta forma de sumar todos esos miedos de los que hablaba y conjurarlos en un compromiso solidario que hace más fácil asumir esos riesgos y también celebrar los éxitos. De hecho, es un eje estratégico no ya de legislatura, sino de toda la década. Suma a la innovación y la generación del empleo valores como la solidaridad y la responsabilidad compartidas. Y en una tercera pata en esa tarea, desde Lanbide, contamos para este año con casi 5,3 millones de euros. Las acciones de Lanbide se articulan en 4 líneas de apoyo a las personas emprendedoras: el desarrollo de la idea, la puesta en marcha de la actividad, el establecimiento del proyecto y la consolidación de la empresa. Porque emprender, y me lo comentaban en una reunión previa que hemos mantenido los miembros de Gazte Empresa, emprender no es solo tener una idea, que ideas hay muchas, es recorrer un camino para que, como decía al principio, la idea se convierta en una realidad de negocio y en una realidad de empleo. Una aventura que desde luego merece la pena explorar y que se abre como una de las oportunidades también para los jóvenes. Porque estamos viviendo un contexto de competencia global por el talento. Las grandes transiciones están transformando de manera muy rápida las empresas, los negocios, las industrias, las sociedades y también las personas. Se están generando ya nuevas demandas, nuevos retos y también nuevas oportunidades. Y el talento es un elemento clave de respuesta, al igual que su desarrollo y la retención del mismo. Euskadi tiene un inmenso potencial, pero no puede permitirse desperdiciar ni uno solo de esos talentos que hoy tienen más dificultades para expresarse. Estoy pensando en las mujeres, en los mayores de 45 años, en los jóvenes o en personas que tienen diversidad funcional. Y estamos preparándonos para dar esa batalla de retener y atraer todo ese talento tecnológico, científico y también emprendedor. Para eso hemos desplegado una estrategia ambiciosa de largo recorrido en la que hemos trenzado apoyos con los agentes sociales y económicos, pero también con el Parlamento. Hemos trazado un rumbo de hacia dónde queremos ir y lo que hacemos es ir completando todas las piezas del puzzle para que el resultado sea un escenario de oportunidades, que las va a haber, pero sobre todo para que lleguen a todas las personas. Una de las formas de conseguirlo es poniendo más fáciles las cosas a quienes se atreven a intentarlo por su cuenta. Y desde Lanbide lo hacemos este año, con 3,7 millones de euros en ayudas directas y a la inversión en colaboración con los ayuntamientos, con medio millón de euros para promocionar el pago único de prestación por desempleo que permite a los emprendedores apostar por darse una nueva oportunidad, y con un programa de apoyo integral en colaboración con la Diputación de Vizcaya y en esta colaboración de la que hoy hablamos con Gazte Empresa, a la que hemos destinado 280.000 euros. La directora de la Fundación Gazte Empresa, Inma Ramos, nos dará cuenta de los resultados de esta experiencia en el año 2020, que la verdad es que no es un año habitual, pero aún así creo que va a ser muy significativo y ejemplificador. Un balance en el que se demuestra que incluso en los peores momentos esta experiencia de colaboración entre Lanbide, el Gobierno vasco, las instituciones y una fundación como Gazte Empresa merece la pena. Honetan geugaz bat egiteagatik. Urtero gure deialdia zabaltzen dugunean, beti zeben erantzun bikaina jaso egin badugu be, aurten ondino darabilgun egoera latzaz, arabere gehiago eskertu behar dutxuet, geugaz egoteko egin dozuen alegin berezi hau. Mila esker. Joan den urtean, 2020an, fundazioak jorratu dagoen ibilbidea salduko dugu gaur. Gure jarduera baino eskutik hartu eta heldu egin doguzan ekintzaien jarduerea da kontua. Eurak baitira benetako protagonistak. Gazte Enpresa fundazioa euren egitasmoak aurrera atara ahal izateko errimenta besterik ez da. Eurei laguntzeko tresna. Euren ametsak errealitatean bihur daitezan. Aurrein baino lehenago, neugaz batera, aurkezpenean parte hartuko da ben maikideak aurkeztuko dautxuedaz. Nere ondoan,
Jaurlaritzako lehendakari orde eta enplegu eta laneko sailburua, Idoia Mendia Andrea, nire esker ona benetan. Jaurlaritzaren laguntza ezinbestekoa baita, gazte enpresak dauan misioa aurrera atara izateko. Eta era berean eskertzekoa, gure arteko hartu emonak beti oso errazak eta eraginkorrak izan direlako. Eta ondoren, ohi bezala, Inma Ramos zuzenduko jatxu ebe, hor jesarrita dekogu. Fundazioan zuzendaritzatik bere jardunaz, gogobetez eta bihotzez bebaita, geure zergina bultzatu, bideratu eta arteztu itxen dagoena. Berak kontatuko eskuz igezko memoriaren goraberak eta etorkizunerako erronkak baita. Como decía al inicio, los verdaderos protagonistas de Gazte Empresa son todas las personas emprendedoras que inician su propio proyecto laboral. Y en este año tan duro y extraño, donde todos y todas hemos tenido la oportunidad de reflexionar y también la necesidad de replantearnos muchas cuestiones, echar la vista atrás con motivo de nuestro 25 aniversario que cumplíamos, nos ha resultado un ejercicio tremendamente ilusionante. Miles de proyectos y personas a las que hemos tenido la gran suerte de poder ayudar y que han hecho crecer año tras año la ilusión y la fuerza de este proyecto. Gazte Empresa no es flor de un día. La huella que hemos conseguido dejar en el último cuarto de siglo es profunda y duradera. Y es que hemos colaborado en estos 25 años, hasta el año pasado, en la constitución de casi 6.000 negocios que han dado trabajo a más de 10.800 personas. Esan dudan bezala, Gazte Enpresa Fundazioak 25 urteotan ia 6.000 enpresen eraketan lagundu indeu. Eta horrekaz, 10.000 lanpostu baino gehiago sortu be egin dira. Milaka proiektu eta persona laguntzeko aukera izan dugu, eta horrek, dudabarik, urtez urte, auspoa eta indarra emon induzku gure bidea iteko. Desde aquel lejano 1994, en el que unos pioneros comenzaron el proyecto de Gazte Empresa, hemos sido capaces de ir avanzando y evolucionando al ritmo de nuestra sociedad. Hemos sabido superar retos importantes, como la nueva crisis del 2009. Paso a paso hemos ido creciendo hasta convertirnos en un referente de ayuda, soporte y acompañamiento para toda aquella persona con espíritu emprendedor. Con el foco dirigido a las personas y sus proyectos, nuestra presencia en toda la geografía vasca y navarra avala el compromiso de trabajo para ayudar y consolidar el emprendimiento. Una misión y un objetivo que vuelve a ser primordial para afrontar esta situación de crisis generada por la pandemia, que nos ha traído un quebranto en la economía y una importante afección en términos de empleo. En un clima económico y social de extrema gravedad, Gazte Empresa ha demostrado una vez más que ha sabido adaptar su actividad para acompañar a las personas emprendedoras cuando más nos han necesitado. Y así, de cara al presente más inmediato, al igual que a lo largo de toda nuestra historia, Gazte Empresa debe ser nuevamente motor y palanca de activación del ecosistema emprendedor que emerja de esta situación. Debemos participar como agentes dinamizadores y catalizadores, tender puentes, tejer redes y compartir experiencias para sumar soluciones. Desde los valores que han edificado lo que somos hoy, debemos seguir liderando y estableciendo fórmulas de colaboración para crear proyectos viables y generar empleo y futuro para las personas. En definitiva, contribuir a la mejora de la vida de las personas y de nuestra sociedad. Esto fue nuestro origen y sigue siendo nuestra misión. El auténtico valor del testigo que sigue portando la Fundación. Sin duda, para todas las personas que conformamos Gazte Empresa, un gran privilegio. Mila esker guztioi, lehendakari ordea.